Señor y Padre Celestial, te damos gracias como cada domingo que nos permites venir a congregarnos, Señor. Sabemos que esto no solamente es un deber de cada cristiano el congregarse, sino que es un privilegio que nos acercamos a tu presencia, Señor. Tenemos la convicción de que aquí estás entre nosotros de manera especial, como has prometido, que estarías en torno a los que se reunieran en tu nombre, Señor. Estamos hoy nosotros. Por eso te agradecemos porque nos permites participar, beneficio de ser parte de la familia de la fe. En ese mismo sentir y en la misma reverencia que nos causa saber estas cosas, te pedimos que nos ayudes a mantener una actitud de orden, de reverencia, de concentración ante el estudio de tu palabra, que nos des mentes atentas, Señor. Podamos quitar de nuestra mente cualquier distracción, cualquier preocupación, Señor, para concentrarnos tan solo en lo que tú nos das, Señor, ser edificados por ti, mediante el estudio y la reflexión de tu palabra y de cosas relacionadas. Te rogamos que cualquier cosa que estudiamos aquí, Señor, busca tener una mejor comprensión de nuestra fe y por lo tanto una mejor comprensión de nuestra adoración a tu nombre. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria. Bien, hermanos, la semana pasada terminamos la serie acerca de las buenas obras y hoy iniciaremos otra serie más pequeña que la anterior, dedicada a la Reforma Protestante. Por lo tanto, también algunos principios doctrinales relacionados a esto. Si bien no veremos todos esos principios hoy, iremos desarrollando a lo largo de las distintas clases, hoy veremos un poco de ello, un poco de esto que llamo principios derivados de la Reforma. De modo que comenzaremos la serie con la escuela de hoy titulada Introducción a la Reforma. No pretende ser precisamente eso, una forma general de ver de qué hablamos cuando nos referimos a la Reforma, por qué esta es importante. Entonces, antes de evaluar cualquier doctrina, es importante reconocer esto primero, el término, Reforma. Y este término puede ser interpretado por el uso, que es lo que finalmente importa cuando hablamos de términos, de distintas maneras, según a lo que uno se refiere. Por ejemplo, podemos interpretar el término reforma o reforma protestante, me refiero a la misma cosa cuando lo uso indistintamente, podemos interpretarlo desde un sentido historiográfico, desde la historia. Se puede hablar de la reforma como un periodo histórico que fue bastante amplio, que puede constituirse desde el año 1517, iniciado, como sabemos, por Martín Lutero, hasta el año 1648, que lo cierra con el conocido Tratado de Westfalia. Ya sabemos, bueno, para esta época ya Lutero no existía, ya había muerto. Pero esta ampliación, este rango de fechas que sugieren algunos historiadores, se trata porque a partir de lo que conocemos como el inicio de la Reforma en 1517, se ocasionaron diferentes conflictos políticos, porque las naciones en ese momento no tenían una distinción clara entre su aspecto religioso y su aspecto político, por lo tanto surgieron lo que se conocen como naciones luteranas y naciones católicos romanas, y a partir de más o menos en 1618 empezó una guerra, unas cruzadas entre las naciones que tenían estas dos formas de ver la fe, que ocasionó la llamada Guerra de los 30 años. Entonces, con este Tratado de Westfalia terminó la Guerra de los 30 años y oficialmente, en términos históricos, terminó estos periodos que llamaron el periodo de la Reforma protestante. No es que terminó la Reforma como identidad, pero ya el periodo de convulsión, de cambio, terminó, ya había quedado bien establecido que existían en general estos dos grandes grupos en Occidente, como el catolicismo romano y la Reforma, más bien entendida a través del luteranismo, aunque no era la única expresión de esta. Entonces así podemos denominar a ese periodo como el periodo de la Reforma, que está dentro de lo que conocemos como la Edad Moderna, que por cierto, para algunos historiadores, la Edad Moderna comienza precisamente con la Reforma.
porque se dan ciertos elementos en esas épocas, como la invención de la imprenta, que obviamente fue algo muy importante para el avance de las ciencias, del estudio en general, pero para algunos historiadores entonces la reforma viene a abrir lo que conocemos como edad moderna y se rige en esos dos elementos. Tomando en cuenta esto, también podemos hablar de la reforma como identidad cultural que trasciende la religión. Es decir, se habla de países reformados o de comunidades reformadas, aun si en esas comunidades pues no son ni siquiera practicantes del cristianismo. En ese sentido, por ejemplo, personas como el sociólogo Max Weber escribe su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Por qué? Porque él supone que detrás de estos pueblos hay una forma de ver la vida que ha sido moldeada por el pensamiento reformado, indiferentemente de que los pueblos practiquen o no mayoritariamente la religión cristiana, particularmente la denominación reformada. Él reconoce que hay lo que llaman los sociólogos un ethos, una forma de ver la realidad, una forma de pensar que se modela en una comunidad que al margen de las convicciones religiosas le dan forma a esa comunidad misma. Entonces, no solo él ve eso, muchos otros historiadores ven estas características. Tenemos estos dos modos, por un lado el periodo histórico, por otro lado las costumbres culturales que se derivan del movimiento reformado. Y de este modo, por ejemplo, dicen algunos que los países que han sido tradicionalmente católicos romanos ven la labor del laico, de los que no son religiosos, de los que no se dedican a la vida religiosa, no son curas, no son nada de eso, etc. Ven la labor del laico, ese trabajo que llaman secular, como algo inferior al trabajo clerical. Y entonces, en estas sociedades más católico-romanas, se ve el trabajo como algo más mundano, algo no tan digno, algo menos relevante, algo que no es tan solemne, mientras que muchos piensan que en las naciones que son tradicionalmente reformadas, al tener una doctrina tan fuerte de la soberanía de Dios, al tener una influencia que los ha hecho ser tan marcadamente atentos a la autoridad de Dios sobre todas las cosas, el hecho de que todo es de Dios y para Dios, entonces en estas naciones de trasfondo reformado, por esta forma de ver a Dios, su soberanía, se ve el trabajo como algo que no es mundano, sino que también en su cierto sentido es santo, es sacro. Para las naciones con este trasfondo reformado, para el reformado, no hay tal cosa como diferenciar entre lo sagrado y lo inmundo en el término de las cosas buenas y bien hechas, sino que toda cosa que se hace, de buen nombre, toda cosa que se hace en esta vida debe ser y ha sido ordenada para dirigirnos a Dios, sea el trabajo o sea otra cosa. Entonces, más o menos viendo esto, es a lo que me refiero con hablar de reforma como una identidad cultural. Estas cosas pasan indiferentemente de que los practicantes de esa comunidad, sean cristianos, sean ateos, o sean lo que sean, han sido formados en esa cultura. Claro, no quiere decir que ninguna de estas tradiciones enseña explícitamente eso. Yo no estoy diciendo que el catolicismo romano enseña explícitamente, por ejemplo, que el trabajo es malo. De hecho, el catolicismo romano enseña que el trabajo dignifica al hombre, no enseña que es malo. Pero lo que se dice es que por su forma de enseñar las escrituras, las naciones que se formaron, que se levantaron en el pensamiento católico romano, terminan siendo menos trabajadoras. Ahora, eso puede ser verdad o eso puede ser mentira, pero el punto es que lo que vemos acá, que la reforma también tuvo un impacto tan grande que no solamente tiene que ver con el movimiento de estos hombres, sino con las características culturales de las naciones en donde sucedieron. Entonces, si en general este término reformado o reforma abarca tantas cosas, resulta poco conveniente que hablemos de una reforma, sino más bien de muchas reformas. Como algunos historiadores sugieren, por ejemplo, el historiador Carter Lindbergh, que es historiador de la Iglesia, tiene un libro llamado Las Reformas de Europa, porque entendió después del estudio que
aunque hay un movimiento, un periodo histórico al que llamamos reforma, todas estas cosas que sucedieron en distintos países por distintos hombres, aunque tenían cosas en común, también tenían motivaciones y objetivos diferentes en cada caso. Sin embargo, para nosotros nos conviene otro aspecto en el que se puede entender el término, la reforma como el movimiento religioso en general, el movimiento que marcó ese periodo y que puede extenderse incluso más atrás de 1517, hasta lo que se conocen como los prereformadores. Fueron hombres que marcaron un antecedente a lo que luego formalmente sería conocido como la Reforma. Por lo tanto, viéndolo así, vemos que la Reforma puede referirse en estos términos religiosos a un conjunto de principios y de doctrinas que eran comunes a través de todos estos movimientos reformados, que eran comunes a todos los miembros del movimiento, aunque entre ellos hubiera diferencias y diversidad. Y para esto también me apoyo en el profesor Lindbergh, en una cita que hace de Harold Green en su libro que traducido era La Era de la Reforma, donde dice lo siguiente: en estas páginas la palabra reforma se utiliza en su sentido convencional, es decir, en relación con el seguimiento de un cristianismo evangélico llamado protestantismo, que no podía adaptarse a la antigua teología y a las instituciones eclesiásticas. En ese sentido en que nosotros vamos a estudiar la reforma hoy. Como este movimiento que incómodo, que insatisfecho con cómo la institución religiosa cristiana, el catolicismo romano, se estaba dirigiendo, no podía permanecer allí, sino que deseaba un cambio. Esa es la reforma a la que nos referimos. Cómo había una insatisfacción religiosa, no solamente por parte del clero, que fueron, por supuesto, los principales reformadores, eran parte del clero, eran sacerdotes, eran curas, etc. Porque eran las personas que estaban preparadas en términos académicos para hacer frente a la institución grande del catolicismo romano. Pero no solamente eso, sino que había un malestar general también en la población, porque este movimiento tuvo éxito precisamente porque no fueron hombres solos, sino que hubo gente que lo siguió, que atendió a sus enseñanzas y se dieron cuenta que lo que estaban diciendo había razón en ello. En ese sentido convencional, como dice el doctor Green, es que creo que la mayoría de las personas no académicas nos referimos con el término reforma a las doctrinas, al movimiento religioso, a la inconformidad con la institucionalización de la doctrina católico-romana y ciertas prácticas que veremos que no eran de acuerdo a las escrituras y por lo tanto surge el movimiento. Entonces, aunque no podemos ver todos los aspectos del término que mencionamos, aunque todos son interesantes, sí veremos uno pequeño que nos estableceremos como meta. El término reforma como movimiento religioso y por lo tanto veremos las motivaciones, lo que llevó a que este movimiento surgiera y los principios comunes, es decir, lo que de este movimiento se extrae, que podemos ver en todas partes, no solo del movimiento, sino que incluso en todas partes en general, porque por supuesto que hay sectas, en todas partes hasta el protestantismo de hoy, que siendo un movimiento, el protestantismo, donde hay tantas denominaciones distintas, aún compartimos ciertos elementos comunes que hemos heredado de ese movimiento reformado. También veremos algunos personajes relevantes del movimiento, de tal forma que, bueno, tratemos de edificarnos con las luchas de cada uno. Como dijimos, cada uno tuvo motivaciones diferentes y por lo tanto, de cada uno podemos aprender algunas cosas diferentes. Entonces, entrando en materia, hay que enfatizar que la reforma toma ese nombre porque precisamente tiene un punto de partida. No se puede reformar lo que no existe. O sea, había algo que reformar, por eso la conocemos como reforma. Y en este sentido, reforma protestante se refiere específicamente a la reforma, no del cristianismo en general, sino la reforma que sucede dentro de un cristianismo en particular, dentro del catolicismo romano. Lo que significa que la reforma fue un movimiento occidental, un movimiento europeo. La reforma no sucedió en Oriente. La reforma no es algo que sucedió en la iglesia ortodoxa griega, o en la iglesia copta, o en la iglesia siriaca. Por eso, disculpen, en esas iglesias alrededor del mundo no hubo el gran trauma de ruptura que sí hubo en Occidente.
No quiere decir que nosotros estemos, por supuesto, de acuerdo con todas las doctrinas de estas iglesias de Oriente, sino que probablemente la inconformidad que ocasionó la reforma en Europa se debía a cosas que seguro en Oriente no estaban ocurriendo, a abusos tan grandes que no pudieron soportarlo más, y por eso sucedió eso. Sin embargo, nosotros pensaríamos, nosotros como protestantes, que muchas de esas iglesias también necesitan ser reformadas, ya no quizás por la inmoralidad en la que vivía el catolicismo romano, pero sí porque pensamos que muchas de las cosas que creen son inadecuadas. Ahora, estos movimientos europeos particularmente, que conocemos como reforma, tuvieron su punto de inicio, de inflexión, en las conocidas 95 tesis de Lutero. Los papeles que clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y no fue, por supuesto, ese día en que todo sucedió y de repente todas las iglesias en Alemania se volvieron luteranas, sino que fue a partir de ese día fue obviamente traumático, porque Lutero de forma pública declaró, en términos de cómo lo veía el clero, declaró la guerra a las principales autoridades del catolicismo romano, aunque él no lo estaba haciendo tanto con ese sentido, sino que quería que la reforma sucediera dentro del catolicismo. Él no quería separar el movimiento, quería que la iglesia retomara un buen cauce, y por eso plantea estas tesis. En las tesis plantea su inconformidad, por ejemplo, con las indulgencias, su inconformidad con la forma en que se veía la salvación dentro del catolicismo romano, con la forma en que se veía la justificación en el catolicismo romano. En realidad, con la inmoralidad del clero del catolicismo romano, muchas cosas que se resumirían en un elemento importante que veremos más adelante, que es identitario de la iglesia reformada y del movimiento reformado. Pero empezaremos por nuestro primer epígrafe, que es el contexto histórico y la necesidad de la reforma. Lo primero que debemos considerar es que las motivaciones de la reforma se dan en medio de un estado de la sociedad europea en general, de la sociedad del Estado, de la Iglesia en general, en ese momento, en donde se estaba transcurriendo una transición entre lo que conocemos como Edad Media y la Edad Moderna. Esa transición la conocemos el día de hoy, aunque ellos a sí mismos no se llamaban así, la conocemos como el Renacimiento. El Renacimiento fue un sentir colectivo, un movimiento cultural que se dio en esas épocas, entre el siglo XV y XVI, que quería de alguna manera ser riguroso, ser académico, quería ordenar la forma en que se estudiaban las cosas, quería ser preciso. El Renacimiento llegó a todas las áreas, el arte, la escritura, etc. Pero en este caso, en el caso académico, en el caso del estudio, era caracterizado por darle un papel muy importante a la razón, a la educación. Sobre todo, un movimiento caracterizado por la máxima, por el grito de guerra de los renacentistas, ad fontes, que significa a las fuentes. Una persona bastante conocida por preocuparse por esto, por ir ad fontes, a las fuentes, fue Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam, no conocido como un reformador, era un contemporáneo de Lutero que, aunque no fue reformador, sí identificó dentro del catolicismo romano muchos vicios que deberían ser cambiados. De hecho, Lutero tenía incomodidad con Erasmo. Lutero, en algunas cartas, donde usa un lenguaje, muy inadecuado por la rabia que le daba Erasmo, le dice: lo que pasa es que tú me presentas todas estas ideas en un lenguaje hermoso. Erasmo era un tipo, incluso fuera de la historia de la iglesia es reconocido, Erasmo era un tipo muy inteligente, un tipo que sabía muchas cosas, era experto en literatura, fue el creador, por cierto, el compendiador del Textus Receptus, que es uno de los primeros esfuerzos por tratar de ir ad fontes, a las fuentes, a los textos originales de las escrituras. Él estaba genuinamente preocupado por eso. Pero bueno, su discusión estaba tan elevada y no iba hasta el suelo, hasta las bases, que a Lutero le disgustaba, porque finalmente no estaba tan incómodo como Lutero sí lo estaba. Pensaba que aún había cosas que salvar.
que no estaba tan grave, había inmoralidades, pero se podían corregir y de resto no había ningún problema. Pero Lutero había identificado muchos más problemas. Pero bueno, en ese contexto del Renacimiento, como había un interés cada vez más creciente por acudir a los textos originales en el estudio de cualquier disciplina, esto no fue distinto dentro de las Escrituras. En el estudio de las Escrituras también había un aire académico de ir a las fuentes, de ver qué decían, no qué decían los otros de ella, sino qué decían las Escrituras. Y si ustedes saben algo del corazón reformado, de la sola Escritura y la sola en general, se darán cuenta que este era el terreno perfecto para que surgiera la reforma. Porque de haber vivido tantos años sin cuestionar la autoridad absoluta del magisterio, ahora intelectualmente se vivía un tiempo en donde ya no se obedecía ciegamente a lo que dijeran los líderes religiosos, sino que había una preocupación por convencerse intelectualmente de las cosas que uno creía. Y esto estaba pasando en general, no solamente en la iglesia. Y, por supuesto, afectaba a la iglesia. Ahora, esto no lo dice Lutero. Lutero no dice, como yo estoy en renacentismo, entonces me estoy preocupando por estas cosas, sino que es el trabajo que estamos haciendo de identificar cuál era el contexto en el que se da este movimiento llamado reforma. Entonces, en ese tiempo de ilustración, de búsqueda de la comprensión rigurosa de las cosas, se sientan las bases de la perspectiva del pensamiento moderno sobre el estudio. Por ejemplo, suele decir, cuando alguien dice algo, ay, ¿cuáles son tus fuentes? ¿De dónde tú sacas esa idea? A ver, muéstrame el artículo que diga tal cosa. Bueno, este pensamiento es profundamente renacentista. Ahora, en ese ambiente, además, la iglesia occidental, la iglesia católico-romana, estaba en una crisis interna que había causado sus constantes prácticas de abuso económico y de autoridad contra sus feligreses. Además, su desinterés por los feligreses, porque la institución estaba tan desconectada que no se preocupaba por instruir a los feligreses. Los feligreses no entendían, no sabían muy bien las escrituras. Quizás algunos sí, pero en general ellos no predicaban las escrituras. De hecho, su predicación estaba más fundamentada en el terror a Dios, en la amenaza del infierno, que en la gracia. Y esto es claro porque esto convenía más a sus propósitos de codicia, dado que induciendo el miedo en los cristianos, entonces preparaban el camino para la extorsión que implicaba la doctrina del tesoro de los méritos, de la cual hablamos, por cierto, en las clases acerca de las buenas obras. Esta doctrina, según la cual ellos creen que en el cielo hay un tesoro de méritos, que si tú no te has portado muy bien en la tierra, la iglesia tiene el poder de coger de esos méritos y dártelos a ti, para que seas más santo y alcances mayor nivel de justificación. O para que en la doctrina inventada del purgatorio, las personas que están allí salgan más rápido. Y era el terreno perfecto para vender este terror, porque si vendían este terror y al mismo tiempo vendían su poder, dado por nadie, inventado por ellos, de ofrecer perdón, de dar lo que ellos llamaban indulgencias, entonces estaban preparando el terreno perfecto para ofrecer pecados o reducción del tiempo en el purgatorio a cambio de dinero. Ese era el panorama de la iglesia católico-romana en esa época. Un hombre que quedó, su nombre en la historia fue Johann Tetzel. Si no lo conocen por el nombre, seguramente lo conocerán por el famoso relato sobre su labor como recaudador de indulgencias. Era un hombre que estaba recaudando fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro y su depravación era tal que decía lo siguiente en las calles. Cito: en cuanto suena la moneda en el cofre, o sea, cuando la gente daba el dinero, el alma salta del purgatorio, decía él. ¿No creéis entonces, por un cuarto de florín, recibir esta bula de indulgencia por intermedio de la cual podéis llevar a un alma divina e inmortal a la patria del paraíso? No, claro, por un cuarto de florín yo puedo ir al cielo, ¿cómo no voy a querer hacerlo? Y, por supuesto, la gente ignorante de las escrituras, porque la Biblia estaba
aparte de sus idiomas originales, que obviamente los europeos no conocían en su mayoría, el hebreo, el griego, el arameo, estaba en latín, y tampoco lo conocían, porque el latín era un idioma académico, era un idioma de los doctos. ¿Qué iba a saber? Quizás una persona de Lazio en Italia podía saber algo de latín, pero ¿qué iba a saber si de por sí ni siquiera muchos sabían leer y escribir? Un alemán de latín, un inglés de latín, portugués de latín, un francés de latín, no sabían nada. La mayoría de Europa, por fuera de la región de Lazio quizás en Italia, estaba en una condición de ignorancia total sobre las escrituras. Así que venía este hombre a decirle, bueno, tú con unas monedas, a pesar de que quizás esas monedas signifiquen que no tienes para comer mañana, sacarás un alma del purgatorio o te acelerarás el camino al cielo. La gente era engañada. Algo como lo que decía Jesús de los fariseos, que devoraban a las viudas, ¿no? Acababan con lo que tenían. Bueno, esto estaba haciendo la Iglesia Católica Romana con el rebaño que el Señor le había entregado para cuidar. Y esta práctica tan terrible provocó un malestar en la Iglesia, es decir, en el clero, estaba despertando, pero también en los feligreses, porque obviamente nadie quiere ser que le usurpen su dinero, ¿no? Nadie quiere ser abusado. Y también había lo que conocemos como simonía, la venta de los dones divinos, porque muchos cargos eclesiásticos, obispados y cosas por el estilo, eran vendidos por parte de la Iglesia Católica Romana, o eran heredados, como si se pudiera heredar el obispado, o eran dados por causa de contactos. Y esto alejaba a la Iglesia de su labor pastoral. Estaban literalmente entregados a sus propios deseos, a su propio poder, a su codicia. Muchos clérigos, además, no estaban tampoco calificados para sus oficios. Había clérigos, según algunos historiadores, que no sabían leer. ¿Cómo estaban preparados para enseñar las escrituras? Estaban ahí por alguna razón de contactos o de dinero. Muchos tenían sus Biblias en latín, no eran capaces de leer latín, tampoco eran capaces de enseñar, pero como el pueblo tampoco era capaz de entender, la iglesia simplemente abusaba. Eran hombres inmorales en muchos casos, que estaban dentro del clero solamente por estatus. Y en este sentido, incluso personajes que no fueron directamente reformadores, como Erasmo, se dieron cuenta de estas cosas, como ya mencionamos hace un rato. Entonces, sumando a todo esto que hemos mencionado, estaba la causa de todos estos males. La causa de todos estos males era precisamente que el catolicismo romano, la institución eclesial, había usurpado las escrituras. Solo ellos tenían acceso a las escrituras. Y no solo no creían que las personas estaban capacitadas para interpretarla. El catolicismo romano pensaba, y de hecho piensa hoy, que solo el clero es capaz de interpretar las escrituras, sino que además ni siquiera ponían las escrituras disponibles para el pueblo. Y bueno, esto lo digo sin sañas ni nada, ¿no? Pero el hecho que en iglesias católicas hoy se lea las escrituras en los idiomas de las personas, porque se les salió de las manos, no porque lo quisieron nunca. La Biblia fue traducida, no pudieron hacer más nada y bueno, capaz se arrepintieron, ¿no? de no darse. Y ellos podrán decir hoy cualquier cosa, pero nunca lo intentaron. Tenían las escrituras solo para ellos. Y claro, piensan que cualquier cristiano, pobre, infeliz e ignorante, un pobre estúpido que no puede interpretarlas, ¿para qué va a tenerlas? Dirían ellos seguramente. No estaba accesible las escrituras al pueblo y por lo tanto, aparte de que abusaban del pueblo, el pueblo tenía pocas herramientas para liberarse de ese abuso. Y en este contexto surgieron precursores de la Reforma como John Wycliffe, quien tradujo la Biblia al inglés en Inglaterra y fue muy criticado por eso. Fue incluso post-mortem anatemizado por parte de la Iglesia Católica Romana. John Hus en Bohemia, lo que hoy se conoce como República Checa, y Girolamo Savonarola en Florencia, un italiano. Justo González nos da citas de algunas de estas personas en su libro sobre la historia del cristianismo. Por ejemplo, de Jan Hus da esta cita. Dice Jan Hus: por tanto, ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales son todo el cuerpo de la Iglesia Santa, Católica y Universal,
porque únicamente Cristo es la cabeza y sus predestinados son el cuerpo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Esto sucedió antes de la reforma. Por eso conocen como pre-reformadores, porque ellos mismos no lograron alcanzar lo que quisieron, pero habían plantado la semilla de la inconformidad con el abuso del clero. También dice Justo González, otra cita de Girolamo Savonarola. Dice, estos señorones, como si no supieran que son tan humanos como los demás, quieren que todos los honren y bendigan, pero el verdadero predicador no puede adorarlos, sino que tiene que atacar sus vicios. Luego no pueden soportarlo porque no se comporta con ellos como lo hacen los demás. Por un lado, reclama John Hus esta autoridad usurpada del papado y del clero. Y por otro lado, Savonarola, en otro lugar distante de República Checa, en Italia, declara cómo este clero, en realidad lo único que quería era estatus, y no se preocupaban por llevar vidas santas. Entonces, la reforma, hermanos, no surgió de la nada, sino que fue la respuesta al profundo descontento de la iglesia por la necesidad de volver a centrarse en Dios y en la palabra de Dios, y volver a centrarse en llevar vidas de piedad verdadera y no solamente aparente. Ninguno de estos pre-reformadores, como los conocemos, logró, por supuesto, lo que hubieran deseado, cambiar estos vicios, pero pusieron su grano todo el cambio. De hecho, hay una frase, unas palabras atribuidas a John Hus que son estas, son muy famosas. Quizás lo dijo, quizás no, pero representa lo que ellos fueron. Cuando fue condenado a la hoguera, que lo mataron quemado, se dice que dijo esto: vas a asar un ganso, porque Hus en checo significa ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Que muchos, por supuesto, asocian a este cisne con Martín Lutero, que es la figura con toda seguridad más representativa de lo que conocemos como la Reforma, aunque no fue el único personaje relevante, y de esta manera vamos a nuestro siguiente punto. Las figuras relevantes de la Reforma, en la cual simplemente mencionaré algunos nombres y cosas generales sobre estos nombres que fueron importantes para que hoy cristalizara y tuviéramos nosotros a nuestra disposición este pensamiento tan rico. Estos hombres que mencionamos, por supuesto, no son los únicos participantes, pero son sin duda los más importantes, los más conocidos, por lo menos globalmente, ¿no? Algunos en las zonas en las que tuvieron impacto son más conocidos, pero estos son los conocidos globalmente y además los que podríamos decir que, a diferencia de los prereformadores, sí tuvieron éxito en su tarea, sí lograron cambios importantes en sus comunidades. El primero, por supuesto, es Martín Lutero, probablemente el más importante de todos en términos históricos, cuando hablamos de la Reforma. Martín Lutero fue un fraile agustino, entonces de alguna forma, desde su formación, quizás un poco deficiente porque estaba dentro del catolicismo romano, sin duda, desde su formación ya tenía un contacto importante con la gracia, porque Agustín y la orden agustina, por supuesto, como herederos de Agustín, son teólogos de gracia. Y este hombre no solamente era un fraile ya, sino que además era doctor, era profesor de teología en Wittenberg. Y se dice que preparando sus clases fue que tuvo este cambio tan grande de paradigma. Ahora, yo no quiero decirlo con mis palabras, sino que quiero decirlo con unas citas del doctor R.C. Sproul de una exposición que seguramente muchos conocerán. En el contexto de la santidad de Dios, él hace unas exposiciones que se llama La demencia de Lutero, que es una especie de honra a la vida de este hombre, en donde podemos ver cómo R.C. Sproul presenta la psicología de Lutero. ¿Quién era Lutero? ¿Y por qué Lutero en particular? Por razones distintas a las que pudieron tener otros reformadores. ¿Por qué Lutero tuvo las inquietudes que tuvo? Cito la primera presentación que hace R.C. Sproul de Lutero. Dice: no solo era Lutero intemperante en su discurso, sino que estaba claramente neurótico, particularmente por su salud. Era un hipocondríaco,
sufrió de ansiedad nerviosa y un estómago nervioso durante toda su vida. Y yo puedo relacionarme con eso. Tenía cálculos renales, pero me identifico con eso. Predijo su muerte unas 6 o 7 veces. Cada vez que Lutero tenía un dolor de estómago, estaba seguro de que era una enfermedad mortal y siempre estaba mirando por encima del hombro, pensando que el sabueso del cielo, Dios, estaba a punto de abalanzarse sobre él y visitarlo con algún tipo de juicio. Y sus fobias eran muchas y legendarias. Tenía un miedo tal de la ira de Dios que al principio de su ministerio alguien le hizo una pregunta: hermano Martín, ¿tú amas a Dios? ¿Sabe lo que dijo? Él respondió: amar a Dios. Me pregunta si yo amo a Dios, amar a Dios. A veces odio a Dios. Veo a Cristo como un juez consumidor que simplemente me mira para evaluarme y visitarme con aflicciones. Imagínese a un hombre joven que se prepara para el ministerio declarando que pasa por periodos de odiar a Dios, dice Sproul, y que ese odio estaba inseparablemente relacionado con ese miedo paralizante que Lutero expresó tener acerca de Dios. Por supuesto, pero como todos tenemos personalidades diferentes, tenía una personalidad aprensiva, de permiso, tenía. Pero además, toda esta personalidad de temor por el pecado que sabía que tenía era alentada por el contexto de una iglesia que predicaba el terror y no la gracia, que predicaba el miedo a Dios y no la libertad de ir a Él, que predicaba el castigo, pero no el ofrecimiento de perdón, sino tan solo mediante las indulgencias y cosas por el estilo. Creo que en la misma exposición, que no leeré esa parte, Sproul menciona que Lutero se confesaba hasta varias veces al día. Estaba tan preocupado por su pecado, estaba tan preocupado porque Dios, que obviamente es omnisciente, omnipresente, lo juzgara algún día fulminantemente, que no tenía paz, que es algo primordial para el cristiano, ¿no? Dice Jesús que Él nos da la paz. Entonces Lutero era un lamentable resultado del horrendo magisterio. Era un lamentable resultado de cómo enseñaba equivocadamente la iglesia a Dios, porque presentaba un Dios que sí, como dice la Biblia, era terrible en sus juicios, pero no presentaba un Dios grande en misericordia, que también lo dicen las Escrituras. Y no es que el catolicismo romano no pudiera entender la gracia, ya que Agustín ya había existido en el 400 y tanto. Agustín existió en la Baja Edad Media, al principio de la Edad Media. Ya conocían los escritos acerca de la gracia de Agustín. No es que no pudieran entenderla entonces, además tenía a Agustín como un teólogo respetable, sino que la iglesia estaba totalmente corrompida, no le importaba predicar sobre la gracia. No les importaba dar una gracia plena, porque era contraria a su relato de las indulgencias. Si predicaba sobre la gracia, si la gente podía estar en paz con Dios, sin necesidad de pagar un centavo, entonces, bueno, se iba a empobrecer. No les convenía. Ahora, R.C. Sproul continúa diciendo, parte potente del relato sobre el cambio de mentalidad de Lutero. Así, entonces, una noche, mientras preparaba una conferencia como doctor en teología para enseñar a sus alumnos de la Universidad de Wittenberg sobre las doctrinas y las enseñanzas del apóstol Pablo en el libro de Romanos, mientras estaba leyendo el primer capítulo y los comentarios de un pasaje que Agustín había escrito siglos antes, llegó a Romanos 1 y leyó estas palabras, la de Romanos 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y el justo vivirá por la fe. Y de repente el concepto estalló en su mente. Lo que este pasaje estaba enseñando en Romanos no era sobre esa justicia por la que Dios mismo es justo, sino sobre la justicia de Dios que Dios provee para ti y para mí por gracia. No es esta justicia perseguidora, ¿no? Sino que dice que el justo, o sea, el que ha recibido esta justicia por la fe, vivirá. Entonces, hablaba sobre esta justicia que Dios da por gracia libremente a cualquier persona que pone su confianza en Cristo. Cualquier persona que pone su confianza en Cristo recibe la cobertura y el manto de la justicia de Cristo. Y Lutero dijo, cuando leyó este pasaje, rompió mi mente y me di cuenta por primera vez de que mi justificación, que mi posición delante de Dios, no se establece sobre la base de mi propia justicia desnuda, que nunca estará a la altura de las demandas de Dios, sino que descansa únicamente y totalmente en la justicia de Jesucristo,
a la que debo aferrarme confiando en la fe. Él dijo, y comprendí que por primera vez en mi vida había entendido el Evangelio, y miré y vi que las puertas del paraíso se abrieron y atravesé. Porque este hombre, doctor en teología, apenas había entendido el Evangelio. Sabía mucho de las Escrituras, pero no había interiorizado el Evangelio porque no había interiorizado el mensaje poderoso de la gracia de Dios. De que no hay nada que pueda hacer, de que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y ahora lo había interiorizado. Ahora podía decir con Pablo, por ejemplo, en sus episodios de depresión, si los tuviese Lutero, podía decir, entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Ya había entendido, como hoy, gracias, no digamos a Lutero, gracias al Espíritu Santo, pero gracias, en términos históricos, a estos movimientos, hoy tan claramente entendemos y estamos liberados del yugo, del juicio de los hombres. Estamos liberados del yugo, del castigo por el pecado sobre nosotros, sin que demos nada más que solamente creer en Cristo. Nosotros hemos visto, como vio Lutero en su momento, las puertas del paraíso abiertas. Puertas que para atravesarlas no nos solicita nada, sino tan solo identificarnos con Cristo. Mi pecado es grande. Cuando yo recuerdo que es grande, puedo ir a Romanos. Dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia se muestra misericordiosa, unánima, se muestra tal como es, precisamente porque al ponerla junto al horrendo pecado, nos damos cuenta cuán amoroso y misericordioso es Dios, que pasa por alto nuestra época de rebeldía, que espera el día en que vengamos y que en Cristo nos pongamos a cuenta y así Cristo pague la cuenta por nosotros. Lutero además, por cierto, tradujo la Biblia al alemán, permitiendo que el pueblo leyera directamente las Escrituras y comprendiera la fe sin intermediarios, porque este era el corazón de toda la cruzada de Lutero. Se puede resumir en esto, en volver a las Escrituras. Por otro lado, en Suiza hubo otro hombre, contemporáneo con Lutero, llamado Ulrich Zwingli. Hombre que más o menos al mismo tiempo que Lutero, y sin leer las 95 tesis de Lutero, aunque un año después que Lutero, ya había sido inquietado también por la condición deplorable de la teología católico-romana. Y aunque él y Lutero tuvieron diferencias en el futuro, ambos compartían una preocupación central, que la Biblia debía ser la única regla de fe y práctica, que cualquier tradición contraria a la enseñanza de la Biblia tenía que ser reformada o eliminada. Justo González cita a Zwingli así: si el hombre interno es tal que haya su deleite en la ley de Dios, porque ha sido creado a imagen divina a fin de tener comunión con Él, te sigue que no habrá ley ni palabra alguna que le cause más deleite a ese hombre interno que la palabra de Dios. No busco entonces la satisfacción de mi intelecto en los dichos, por muy sabios que puedan ser, de los hombres, sino tan solo, únicamente y especialmente en la palabra de Dios, porque si el hombre interno, habiendo sido hecho a la imagen de Dios, ha sido hecho para deleitarse en Dios, entonces Dios, su palabra, le son suficientes para entender lo que Dios quiere que entienda. Zwingli también eliminó imágenes y prácticas que consideraba supersticiosas, enfatizó la predicación, promovió la educación bíblica de la comunidad, promovió, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora. El poder y qué hacemos después, ¿no? Luego preguntaremos o aportaremos cosas. Promovió que el pueblo también podía ser docto en las Escrituras y no solamente el clero. A diferencia de Lutero, comenta Justo González, el rompimiento de Zwingli con Roma no fue por sus conflictos internos, por sus sufrimientos internos, sino que
provino de aquello que mencionamos hace un rato ya, de ese pensamiento, de esa vena renacentista del estudio. Zwinglio se involucró tanto en el estudio de los textos originales, de las fuentes, en la hermenéutica cuidada, en la exégesis pulida, que se dio cuenta de que las doctrinas católico-romanas sobre las cuales ellos estaban protestando no soportaban el escrutinio bíblico. Y cualquier católico romano puede rasgarse y gritar y tirar ceniza al cielo. Pensar que el Papa, que el clero, que el magisterio y la tradición están al nivel de autoridad de las Escrituras no soporta el escrutinio bíblico. Ellos no están por encima, ni siquiera junto a las Escrituras, sino que todo se somete a ellas. Sus métodos de estudio lo llevaron a ver toda la corrupción que había en Roma. Y podemos ver aquí la mano de Dios obrando, porque sin saber uno, Lutero, de la cruzada del otro, Zwinglio, ambos llegaron a las mismas conclusiones por sus propios medios. Porque la forma en que obra Dios puede ser diversa, pero concluye en su propósito. Dios estaba sin duda, hermanos, no veamos aquí simplemente una cosa histórica ya, no, Dios estaba metiéndose en la historia nuevamente para reencauzar la iglesia, porque Dios prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia puede caer en corrupción, en declive, pero no permanentemente. Estoy diciendo que nuestras iglesias y todas las que vienen de las reformas son perfectas, no. Pero así como Dios obró en aquel entonces, tengamos la seguridad de que cualquier imperfección puede obrar hoy para deshacerla, para expulsar de nuestras iglesias. Pidamos. Para eso debemos reconocer, por supuesto, que somos falibles. Es una gran distinción entre nosotros y el católico romano. El magisterio se cree infalible. El magisterio se pone sobre ellos la misma cualidad de inspiración que tuvieron los escritores de las Escrituras. Piensan que pueden hablar con infalibilidad, piensan que ellos son medio de revelación especial junto a las Escrituras. Y por otro lado, el último que quiero mencionar de estos personajes que no podría faltar es Juan Calvino, que quizás en términos históricos no fue el que tuvo el mayor impacto para el movimiento de la Reforma, pero es sin duda el más famoso de todos, por lo menos fuera de Europa, el más famoso de todos. En su caso llevó la Reforma a la sistematización, a la organización eclesiástica. Su obra Institución de la Religión Cristiana es el primer intento y uno de los más poderosos de sistematizar la teología reformada. Sigue siendo para hoy un texto muy importante de leer. Enfatizó la importancia de la vida santa, de que somos de Dios y para Dios, de que vivimos delante de Dios. Él llevó toda esta práctica a una comunidad que no fue el lugar donde nació. Juan Calvino era francés, pero vivió en Ginebra. A la comunidad de Ginebra, sin ostentar ningún cargo político, la ordenó de tal forma que había hombres que decían que estar en Ginebra era como estar en parte del cielo aquí en la tierra. Había creado Juan Calvino, por supuesto utilizado por el Espíritu Santo de Dios, un entorno de reverencia, no dentro del templo, sino en la ciudad en la que vive. Juan Calvino, mediante la obra que él hacía, transformó una sociedad tal que podían decir eso, no pareciera que estuviéramos en parte del paraíso y en la tierra, una sociedad que había entendido que si Dios soberano, que si Dios está en todo lugar, que si de Dios y para Dios es todo, entonces todo había que hacerlo con la misma diligencia y el mismo temor que el que predica, por ejemplo, porque todos estamos delante de Dios. Juan Calvino entonces participó activamente en la vida política, él mismo ostentar ningún cargo político, y demostró que la reforma, el pensamiento reformado trascendía las paredes de la iglesia e implicaba una transformación en toda la vida. Es ante todo un movimiento del intelecto. Cambió la manera en que entendíamos las cosas. Y probablemente es el reformador que en términos intelectuales tuvo el mayor impacto de todos. Su énfasis sobre la soberanía divina y la gracia divina fueron tan característicos que muchas veces cuando hablamos de esto dentro de la teología reformada es intercambiable hablar de reformado o de calvinista, porque él sentó las bases más poderosas
de esta forma de ver la fe, de esta forma de ver el actuar divino en la historia. Y para terminar, quiero leer una frase, un texto de la comparecencia de Lutero en la Dieta de Worms, donde lo citaron para defender su inconformidad contra el catolicismo romano. ¿Por qué quiero leerla? Porque las palabras de Lutero resumen lo que fue el movimiento reformado, resumen el espíritu detrás de él. Dice así Lutero, dijo así: a menos que me convenza el testimonio de las Escrituras o una razón evidente, pues no creo solo en el Papa ni en los concilios, pues es evidente que han errado repetidamente y se han contradicho, me considero convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras, que es mi base. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, por lo tanto no puedo ni quiero retractarme, porque actuar en contra de la propia conciencia no es ni seguro ni sano. Aquí me mantengo, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Esto resume toda la cruzada de la Reforma, porque la cruzada de la Reforma tiene como su núcleo el volver a las Sagradas Escrituras. El entender que la autoridad no está en el Papa, no está en el magisterio, no está, ya no digamos Papa y magisterio, no está en los hombres, sino que está en las Escrituras. Que cualquier problema se dirime en las Escrituras, que cualquier doctrina se dirime en las Escrituras, que cualquier práctica que queramos decirle a los hombres que deben hacer debe ser claramente establecida dentro de las Escrituras, ya sea de forma explícita o, como dice Lutero, con razón evidente, ya sea de forma explícita o claramente deducible dentro de las Escrituras. Esta es la columna de la Reforma protestante, que las Escrituras son la única fuente de revelación especial y por lo tanto nuestra autoridad de Dios en la tierra. Entonces, hablar de reforma es hablar de llevar las Sagradas Escrituras al puesto que merecía, el verdadero puesto de palabra de Dios infalible, inerrante y autoritativa. Creo que con esto tenemos una introducción general a la Reforma en términos históricos, pero más importante en términos de lo que significa para el corazón de la interpretación cristiana. La Escritura, fuera de ella, solo opiniones. Dentro de ella es la autoridad, la norma, la doctrina y nuestra fe se basa en ella y no en tradiciones humanas. Oremos, hermanos, y si hay cortes o preguntas, se hacen después de la oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por el día de hoy, te damos muchas gracias por las reformas, Señor. Porque en ella, como en cualquier otro evento histórico, Señor, sabemos que tu mano estuvo allí. Tu mano guió en medio de los desaciertos de los hombres, Señor, guió a la iglesia para limpiarse de tanta corrupción y tantas impurezas que teníamos. Sabemos que hoy no somos perfectos, Señor. Ayúdanos primero a reformar, Señor, nuestro corazón. Ayúdanos a que nuestras iglesias nunca piensen que han alcanzado un nivel de verdad tal que hayamos hecho perfecto. Sino que estemos como los hermanos de Berea, Señor, a los que felicita Pablo, indagando cada día en las Escrituras, leyendo y releyendo, Señor. No porque nuestra salvación dependa de eso, sino que sabemos que depende de haber puesto nuestra fe en el genuino evangelio de tu Hijo Jesús, en Cristo. Pero sí porque queremos, Señor, conocerte mejor, adorarte mejor y edificarnos en tu vida. Ayúdanos a seguir el legado de estos hombres reformadores. Porque la Escritura nos instruye, Señor, a imitar a aquellos que son dignos de ser imitados, que fueron fervientes seguidores tuyos. Que en nosotros esté el mismo espíritu de fervor, de tomar riesgos por tu palabra, de amor, de interés por la verdad, Señor, de interés por tu gloria. En nombre de Cristo oramos.